Bueno, muchas gracias primero por la invitación y permitirme poder desarrollar este tema que dará inicio a lo que es la parte de lo que es el papel de tratamiento de quimioterapia, lo que es cabeza y cuello. Como una introducción, ya comentó varios detalles la doctora Michelle, al diagnóstico, 1/3 de nuestros pacientes van a estar en etapa 1 y 2, y de estos el 60 al 90% van a tener la sobrevida libre de enfermedad 5 años del 60 al 90%, y el tratamiento local se ofrecerá en un 80 a un 90%, cirugía y radioterapia. Sin embargo, 2/3 de nuestra población van a ser una etapa 3, una etapa 4, y en ellos la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años será el 45%, con el tratamiento o la posibilidad de tratamiento local en un 30 a un 50%, sin embargo, con posibilidades de recaída en el 30% de ellos a nivel locorregional y 25% a distancia. Dado este panorama, pues obviamente la intención de dar cada vez tratamientos que puedan ir cambiando esta expectativa en los pacientes de cabeza y cuello. Sabemos que corresponde esta enfermedad a un 5 a un 6% de todos los cánceres, más del 90% van a ser células escamosas. Los factores de riesgo, como ya se comentaron, tabaquismo, alcoholismo, virus del papiloma humano, todos los que ya conocemos que pueden provocar el desarrollo de estas enfermedades. Y para términos de tipo de tratamiento, lo dividiremos en etapa temprana, etapa localmente avanzada, que será la que manejaremos ahorita, y metastásico. Y en el rubro de localmente avanzado, el rubro de resecable, irresecable y la intención de hacer una preservación de órgano. La evolución del tratamiento, sin duda alguna, ha ido cambiando a través de los años, obteniendo nuevas alternativas de tratamiento, desde la cirugía en forma inicial, posteriormente la radioterapia, posteriormente en 1994, cuando se publica el estudio de los veteranos, comienza a verse el valor también de la quimioterapia dentro del tratamiento. Sin duda alguna, esquemas basados en platino, la mayoría de ellos como los primeros tratamientos que se empezaron a evaluar, y posteriormente fue surgiendo a través de los años nuevas opciones de tratamiento que han permitido también ser una opción viable en este tipo de enfermedades. Esta ha sido un poco la evolución de los diferentes esquemas de tratamientos de quimio que finalmente han sido evaluados en cabeza y cuello, desde 1960 con esquemas basados en metrotexate, y a lo largo de todos estos años esquemas con bleomicina, fluoracilo, platino, combinaciones con carboplatino, paclitaxel, docetaxel, y actualmente la evaluación de terapia blanco, que es lo que estamos observando en este momento. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de la quimioterapia en cabeza y cuello? ¿Qué es lo que logra y qué es lo que nos permite a nosotros ser una opción en su momento de un tratamiento concomitante con radioterapia? Finalmente, la selección de células hipóxicas, el desarrollo o el permitir la proapoptosis, el bloquear genes supresores de tumor mutados, el permitir la inhibición de COX-2, la inhibición de GFR y actuar como un antiangiogénico harán o permitirán aumentar el efecto de radioterapia y con esto aumentar la eficacia de un tratamiento de quimio y radioterapia. Entonces, este es el grupo de pacientes que a nosotros nos llega día a día en la consulta, pacientes con tumores voluminosos, pacientes con ya deterioro de sus condiciones generales, pacientes con alteraciones en el funcionamiento de lo que es deglución, dolor, pacientes ya sumamente sintomáticos en donde tenemos que ofrecer una opción de tratamiento. ¿Cómo consideramos ese tratamiento? ¿En base a qué lineamientos consideramos esos tratamientos? Ya lo comentaba la doctora Michelle, uno de ellos son los grupos de riesgo, la otra son factores de riesgo para recaída local o sistémica, la presencia de nuevos marcadores o biomarcadores emergentes, que ya es una necesidad el determinar este tipo de marcadores, como son el virus del papiloma, sin duda alguna de los más importantes, y la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, la malnutrición o la salud oral, como otras características clínicas que nos permiten determinar el tratamiento que se le puede ofrecer a estos pacientes. Sin duda alguna, nosotros
siempre nos tenemos que regir con las recomendaciones actuales que existen para pacientes con estas características. Lo corregionalmente avanzado, en pacientes que de acuerdo a las guías europeas está considerada la quimio-radio como el tratamiento estándar, y en el caso de las guías americanas, igualmente con categoría 2A en pacientes con buen estado funcional e incluso valorados también en pacientes con estado funcional 2, como comentaba la doctora. Finalmente sí tenemos impacto en este tipo de pacientes con quimioterapia. Pero en base a qué está todos estos lineamientos, tanto la guía europea como la guía americana, pues en base a todo lo que ya se ha evaluado desde el 2000, desde el primer metaanálisis que se publica de cabeza y cuello, en donde se observa el beneficio de la quimio-radioterapia, incluyendo múltiples ensayos clínicos de subsitios como fue cavidad oral, hipofaringe, laringe y orofaringe. Entonces, este metaanálisis vino a evaluar cerca de 72 ensayos clínicos, más de 10,000 pacientes aleatorizados en los años de 1965 a 1993, y que incluyeron 3 sectores. Uno, la parte de evaluar quimio-radio, la parte de evaluar neoadyuvancia y la parte de evaluar laringe como sus objetivos principales. Pero para fines de la plática, lo más importante que comentar es el beneficio que se obtuvo con quimio-radioterapia, y vemos claramente un beneficio tanto a 2 como a 5 años de un 4%, lo cual fue estadísticamente significativo, y que también hicieron algunos comentarios al respecto de lo que es el tipo de quimioterapia y la edad como un factor de respuesta en este grupo de pacientes. En cuanto a supervivencia global, cuando ya se evalúa únicamente el sector de quimio-radio, se observa un beneficio de un 8% a favor de la quimio-radioterapia, y estadísticamente significativo, lo que nos permite hacer esta recomendación a partir de este metaanálisis. En cuanto al beneficio en el tipo de recaída a nivel local o a nivel sistémico, vemos como claramente hay un beneficio a 5 años, tanto en recaída local una reducción de un 13.5% y en recaída a distancia de un 2.9%. Y en el tipo de quimioterapia, por supuesto, se evaluaron qué era mejor, si los esquemas basados en platino, los dobletes o esquemas sin platino incluso, cuál podría ser el esquema óptimo. Pudieron darse cuenta que platino sigue siendo una buena opción de tratamiento que nos permite un beneficio en quimio-radioterapia y que hace en el momento actual el estándar para asociarlo con radioterapia. Como lo podemos ver en la tabla, vemos como el beneficio es importante en este grupo de pacientes en donde se utilizó platino como el tratamiento de quimioterapia. En su momento hubo una actualización en el 2009 publicada, esta actualización del mismo metaanálisis, pero ya incluyendo mayor cantidad de ensayos clínicos, nos permite ver también y corroborar este beneficio de 6.5% en absoluto a 5 años, estadísticamente significativo, y que, como vemos en la curva, permitió ver que seguía siendo la quimio-radio concomitante un tratamiento adecuado para este grupo de pacientes. Aquí ya se incluyeron ensayos clínicos hasta el 2000 y viendo el subgrupo que también incluso se evaluó la parte de adyuvancia, se apartó la parte de inducción. Y bueno, en la parte de concomitante podemos ver cómo sí hay un beneficio importante con un hazard ratio de 0.81 que hace la recomendación absoluta de quimio-radio concomitante en este grupo de pacientes. Y algo bien importante que mencionar, el beneficio por edad. Y esto se observó incluso desde el primer metaanálisis, que en aquellos pacientes menores de 50 años se veía el mayor beneficio, y esto iba disminuyendo conforme la edad, observando en pacientes pues más de 70 años un beneficio mucho mayor. Aquí incluso lo comentan que muchas de las veces también el resultado pudo haber sido influenciado, porque en este grupo de pacientes en ocasiones no se llega a tener una adherencia completa a la guía, y que tanto hubo un tratamiento completo en este grupo de pacientes de edad mayor. Esto nuevamente analizado también por el mismo grupo de metaanálisis. Nada más para concretar, los beneficios absolutos de 4.5% en el primer metaanálisis, 3.1%. Entonces, finalmente, quimio-radio, con todo esto que comentamos, ha sido el estándar de tratamiento. Hasta ahorita las recomendaciones a través de guías así lo aprueban. Sin embargo, por supuesto, hay intentos nuevos por ver qué otra cosa aparte de quimio-radio pueda mejorar esos resultados que se obtienen, y uno de ellos es inducción. Ya de estos se comentará ampliamente en la siguiente charla, nada más para comentar que aún
En los últimos estudios que se ha evaluado, la comparación quimio-radio versus quimioterapia de inducción, aún con un esquema de mayor eficacia como este PF, sigue siendo quimioterapia, el brazo estándar, el mejor resultado en el tratamiento. En el caso de la otro rubro que habíamos comentado, que es preservación de laringe, que finalmente es otro rubro en donde también en su momento, hasta ahorita el tratamiento estándar o más recomendado sigue siendo quimioradioterapia. De acuerdo a las recomendaciones de ASCO, se considera que el grupo de mejor candidato a este tipo de tratamientos es aquellos pacientes con T3 y T4 sin invasión a cartílago y a tejidos blandos, y sigue siendo el tratamiento más recomendado la quimioradioterapia. Sin embargo, no solo se ha evaluado quimioradio, sino también se está evaluando o se ha evaluado también el papel de la inducción en este grupo de pacientes, y con tasas de preservación de laringe desde el 64 hasta el 88% de acuerdo al esquema. Pero hasta ahorita, por lo menos por recomendaciones de guías, sigue siendo quimioradioterapia la que tiene impacto en supervivencia global, en sobrevida libre de evento y sobre todo en el sitio de recaída o la sobrevida libre de recaída local. Entonces, pues surge siempre la pregunta, ¿podrá probablemente ser nuevas moléculas en quimioradioterapia lo que mejore el resultado que actualmente se tiene con quimioterapia? Mis compañeros van a desarrollar ya esta parte y seguramente, y sigue ahorita varias moléculas en estudio para ver si este resultado que se tiene con quimioradioterapia lo puede mejorar terapia blanco. Y un rubro que a mí me parece muy importante porque es un grupo muy representativo también en nuestra población, que son los pacientes de edad avanzada. Deberán ser tratados igual que los pacientes jóvenes. Hasta ahorita no hay un ensayo clínico prospectivo que en su momento nos pueda dar esa respuesta. Hasta ahorita el nivel de evidencia es nivel 2A, el de mayor nivel. El incremento en la población, en este grupo de población ha sido ya importante, por eso la necesidad de cada vez ver más cuál sería el mejor manejo en este grupo de pacientes. Se han hecho algunos intentos por evaluar específicamente este grupo de pacientes en los metaanálisis, en los ensayos clínicos, y se ha observado que igual el mayor beneficio ha sido en pacientes jóvenes y que esto va disminuyendo conforme la edad a mayor edad. Sin embargo, hay un dato bien importante. De acuerdo a las guías y a la adherencia a guías, se ha visto que definitivamente el mayor porcentaje de los tratamientos que se adhieren a guías son en pacientes menores de 50 años. Pero vemos como en la gráfica, incluso en pacientes a partir de los 60 a los 69 años, hasta incluso 80 años, ya la adherencia a guías no es importante. Entonces, ¿qué tanto esto está impactando en los resultados que nosotros observamos en los metaanálisis? Y por eso es que realmente se ve un menor beneficio en este grupo de pacientes. Bueno, y por el otro rubro, yo creo que algo importante, aparte de hablar de eficacia, aparte de hablar de las recomendaciones, pues es la toxicidad que hoy en día sabemos que enfrentamos a quimioradioterapia, y son estos los pacientes, las toxicidades que podemos llegar a tener en este grupo de pacientes. Y las podríamos dividir en dos fases. La toxicidad aguda, que estamos acostumbrados a ver, grado 3 o mayor de grado 3, que es mucositis como el más importante de ellos, dermatitis, leucopenia, náuseas, gerostomía. Esto es también lo que caracteriza a quimioradio, y por eso es que hoy en día se buscan qué otras alternativas harán que este tipo de toxicidades no se presenten en forma importante. Y la toxicidad tardía, que por supuesto es algo que está plenamente descrito y que también lo podemos tener con quimioradioterapia, y que es desde aquellos pacientes, el 43% de nuestros pacientes van a presentar toxicidad tardía importante. Algunos de ellos tendrán una dependencia para una vía de alimentación segura, algunos de ellos tendrán disfunción faríngea, otros de ellos disfunción laríngea e incluso muerte. Entonces, todo esto obviamente hace surgir la necesidad de tener un tratamiento que reduzca todas estas cifras y nos permita tener una mejor opción de tratamiento. Entonces, y algo bien importante, también esto hay que comentarlo, el 50% de nuestros pacientes no terminan los 3 ciclos de quimioterapia, y también esto es importante de comentar. Algunos de ellos se perderá intensidad de dosis, el 15% se retirará del segundo ciclo, ya no llegará al segundo ciclo, y el 10% de ellos ya no llegará al tercer ciclo de tratamiento, porque obviamente esto es una característica que lleva a pensar que también la quimioterapia pueda estar provocando mayores efectos y pueda haber la necesidad, vuelvo a repetir, de algún otro medicamento que nos pueda ayudar en este aspecto.
En la conclusión, yo creo que es clara la evidencia, basada en más de 50 ensayos clínicos, en cerca de 9.615 pacientes, el valor de la quimiorradioterapia. El valor en la supervivencia global, con un hazard ratio de 0.74. El principal efecto que tenemos, porque es importante comentarlo, más que nada en recaída local, modesto efecto todavía en lo que son metástasis a distancias, eficacia independiente del sitio y el tipo de radiación, y se presenta, algo bien importante, para quimioterapia sí, la parte de toxicidad aguda y tardía, que hoy en día es una necesidad el ver qué otras opciones podemos tener para reducir esto que sí está demostrado con quimioterapia. Pues es todo lo que corresponde a quimiorradio. Muchas gracias.